Levante al caído, restaura al quebrantado de corazón y háblenos a través de su palabra. Lo pedimos, Dios mío, y en su nombre lo rogamos, en su amor y en su misericordia. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Toma asiento, mi amado hermano. El mensaje de hoy, el tema de hoy, está dividido. Un mismo versículo, un mismo párrafo bíblico, los mismos dos versículos que leímos están divididos en tres partes. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada que tiene más de un filo, es una espada de dos filos que puede quebrantar o romper, pero también puede sanar mientras va hiriendo. Esta palabra habla de tres formas diferentes para todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios entendemos nosotros que sirve desde el más adulto hasta el más niño, no importa la edad que se tenga, no importa quién se sea, no importa quién podamos ser, la palabra de Dios alcanza todas las variaciones, la palabra de Dios alcanza todas nuestras vidas y en todas nuestras formas. El apóstol Pablo inicia preguntando lo siguiente: ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Recordemos lo primero. En la iglesia del Señor, en la iglesia de este tiempo, viendo el contexto histórico, recordemos que inició el Señor Jesucristo, inicia su ministerio con 12 discípulos. De esos 12 discípulos, solamente 11 alcanzaron a ser apóstoles, porque Judas no alcanzó a recibir la llenura del Espíritu Santo en el Pentecostés. Por ende, solamente 11 de los 12 fueron convertidos en apóstoles. De estos que quedaron, faltó uno, por lo que Pedro toma la decisión de lanzar a la suerte y escoger al 12º apóstol, el cual es Matías. Amén. Pero Jesucristo escoge al que se llama el apóstol abortivo. Amén. Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, futuro apóstol de Jesucristo, quien escribió también esta carta. Una vez entendemos esto, entendemos cuáles eran los apóstoles del Señor, los que escribieron las cartas. Apóstoles que escribieron en los evangelios como Mateo y como Juan, escribieron el Apocalipsis, escribieron estas mismas cartas que vamos a leer, las cartas apostólicas que nos van a enseñar de la palabra del Señor. Pero hubo un tiempo donde fueron tantos los apóstoles que murieron por diferentes razones, apóstoles como Jacobo, que no alcanzó a durar gran parte del tiempo de los hechos, sino que muere antes, y otros apóstoles que fueron muriendo en el camino, que se necesitó en la iglesia nuevos pilares, y se tomó la idea en la iglesia de poner a nuevos apóstoles. Ese fue el gran conflicto y el gran problema de esta iglesia, que vinieron nuevos hombres que eran nombrados apóstoles, pero no habían sido puestos como apóstoles por Jesucristo. Ellos se decían apóstoles, pero no habían estado, ni habían caminado, ni tenían las señales de un apóstol de Jesucristo. Recordemos que en el contexto histórico hubieron personas que fueron nombradas también como apóstoles por estar junto con los apóstoles del Señor. Si lo vemos en el área común de nosotros, cuando hay un joven y 200 señoritas, se dice, están los jóvenes en ese lugar. ¿Por qué si hay más mujeres que hombres? Si hay 200 mujeres y un solo hombre, ¿por qué se llama los jóvenes o los hombres? Porque se toma el común, se hace como que todos fueran uno solo. Si usted ve una marcha y hay 200 mujeres y hay un hombre, se va a contar como los hombres o los jóvenes están marchando. Así también, cuando habían apóstoles en medio del grupo, en medio de las personas, se denominan los apóstoles, aunque solamente hubiera uno. Recordemos que estaban el apóstol Pablo y Bernabé predicando, y se habla de los apóstoles, como si los dos lo fueran. ¿Por qué? Porque se redondea, se entiende que estaba junto con los apóstoles. En el concilio en Jerusalén estaba Pedro, estaba el apóstol Pablo, pero estaba también Jacobo y Judas. Y se dice los apóstoles, como que ellos fueran contados también, pero no eran contados como apóstoles, sino que estaban junto al grupo. No sé si me doy a entender bien. Esta generación de nuevos apóstoles, no enviados por el Señor Jesucristo, generó un problema, generó una controversia. Eso hizo que los nuevos predicadores tuvieran que ir con cartas de recomendación a las iglesias. ¿Qué significa esto? Que si iba a predicar a una iglesia diferente, tenía que ser autorizado por el apóstol Pedro, por el apóstol Juan, y decir, esta es una persona que estuvo con nosotros, predica nuestra religión, está con lo que nosotros creemos, tiene nuestras mismas bases, tiene nuestro mismo fundamento, tiene buen testimonio con los gentiles, tiene buen testimonio en la iglesia. Por eso lo mandamos a predicar,
para que no hubieran falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores. Por eso se habla de la carta de recomendación. Ahora lo que el apóstol Pablo entiende es que él era un apóstol ya conocido por la iglesia de Corintios. Los corintios lo conocían. Él no necesitaba de carta de recomendación. El problema es que los corintios empezaron a creerse superiores incluso a los apóstoles y superiores incluso a sus predicadores o a sus pastores. Por eso el apóstol Pablo les hace esta pregunta. ¿Tenemos entonces tenemos que comenzar a recomendarnos nuevamente nosotros mismos? ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo, en vez de ir a la iglesia de Corintios a hablar de Cristo Jesús, tiene que llegar a hablar de Él primero, a decir quién Él es, a decir cómo comenzó el ministerio, lo que hace en la defensa del ministerio. Muchas veces hay muchos predicadores que llegan a los lugares e inician sus prédicas primero hablando de ellos. Es como que yo me pare en el púlpito de iglesia y empiece a contar mi testimonio, quién yo soy, en vez de hablar de la palabra del Señor. Estaríamos quitándole minutos a la prédica por hablar de mí mismo. Y no sé usted, pero a mí me bendice mucho más que me hablen de Jesucristo a que me cuenten el testimonio de un hermano. Yo prefiero que me hablen de la palabra del Señor. Ahora el apóstol Pablo entiende esto. No es necesario que empiece a hablar, a recomendarse él mismo. Ahora, ¿cuál es su defensa? ¿Y por qué hay predicadores que no pueden hacer esto? Porque el apóstol Pablo entendía lo siguiente. Ustedes son nuestras cartas de recomendación. Los que me han oído, los que me han escuchado, decía el apóstol Pablo, ellos saben quién yo soy, saben cómo me he conducido entre ellos, saben que no he sido mala persona, saben que tengo testimonio, saben que no he ensuciado mi vida, saben que no he pecado, saben que he andado en santidad. Muchas veces el problema de los predicadores o los hermanos que suben e inician una predicación, que inician una vida de trabajo en la obra, muchas veces el problema es que no tienen testimonio, que no tienen algo que los respalde, que no tienen un testimonio que los fortalezca, un testimonio que los sostenga, un testimonio que puedan decir: yo conozco a este hermano, que desde que está en el Señor o una vez que inició su carrera como coordinador o como predicador, no ha querido decaer, ha seguido avanzando. Puede tener errores, puede tener falencias, pero ha caminado siempre en rectitud, en integridad, ha buscado siempre al Señor. No se puede ser una persona que tenga ningún tipo ni rango de autoridad o que enseñe la palabra con autoridad, sino primero logra alcanzar un testimonio. El pastor Ricardo lo predicaba el día domingo y decía: ¿por qué una hermana podía corregir a un predicador? ¿Por qué una hermana podía darle una palabra a un predicador, a un instrumento de Dios, a una persona que era usada por el Señor? Porque tenía testimonio, porque había estado con Él desde siempre. Eso es lo que el apóstol Pablo entiende. Este es el primer punto, esta es la primera parte del mensaje. Comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Y cuántas veces vemos hermanos que dicen: yo conozco, o yo sé, o yo tengo cierto estudio, yo tengo cierto rango? A veces personas que creen que por tener una foto con un gran predicador, una foto con un gran hombre de Dios, ellos también lo pueden ser. No necesitamos ese tipo de recomendación, no necesitamos ese tipo de cartas. Lo único que puede abrir lugares es el Espíritu Santo. Amén. Y la santidad de una persona. Lo único que puede abrir puertas no es a quien usted conozca, es cuánto conoce al Señor Jesucristo. No es quien usted lo respalde, sino cuánto la santidad, cuánto el testimonio respalda su vida. Eso va a darlo a usted, y eso puede darnos a nosotros autoridad. Porque usted al hombre le puede decir: yo conozco a tal predicador, pero un espíritu, un demonio, una enfermedad, eso no sirve. Los demonios dijeron: conocemos a Pablo, sabemos quién es y conocemos al Señor Jesucristo, pero ustedes no los conocemos. No los conocemos porque no tienen santidad, porque no tienen testimonio, porque no tienen una buena forma de ser o de moverse. No se han comportado como es debido. A Pablo conocemos, sabemos quiénes conocemos, a Cristo ustedes no los conocemos. Yo puedo tener una foto con Gigi Ávila, pero eso no significa que ellos sean enfermos. Yo puedo tener una foto con un gran maestro de la palabra como Darío Salas, pero no significa que yo pueda entender igual la palabra del Señor. Solamente mi vida personal y su vida personal puede darle a ustedes la posibilidad de alcanzar testimonio, de alcanzar autoridad. Autoridad en el mundo espiritual, autoridad en el mundo eclesiástico. La segunda pregunta es: ¿o tenemos necesidad, como algunos, volviendo a lo mismo, los que no eran verdaderos predicadores, que estaban buscando y falsificaban cartas de aprobación,
Hay muchas cartas que no están incluidas en la Biblia porque son cartas falsificadas, de personas que decían ser el apóstol Pablo y no lo eran. Personas que decían ser el apóstol Pedro, pero su carta no era la del apóstol Pedro. Falsificaban cartas, falsificaban escrituras, falsificaban cartas de recomendación. Por eso el apóstol Pablo les dice, tenemos necesidad, como otros, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros mismos. Hay dos problemas en la vida cristiana y por qué a veces el problema del diálogo, de la predicación no alcanza a cumplirse bien. A veces Dios quiere hacer un 100% en la predicación, un 100% en el culto, un 100% con el hermano que predica, pero nosotros mismos le quitamos. Nosotros mismos impedimos que se pueda hacer lo que Dios quiere hacer o lo que Dios quiere trabajar. Dios puede trabajar con cualquier hermano, mi amado hermano, no importa quién sea, no importa el nombre que tenga, no importa el apellido que tenga, cualquier hermano que es usado por Dios en un púlpito de iglesia, Dios puede trabajar grandemente con esa persona. Ahora, a veces el predicador, por falta de testimonio, le quita a la palabra y no puede entregarla toda, no puede entregar toda la palabra. Pero a veces también la persona que escucha no quiere recibir toda la palabra porque él mismo tiene trabas en su vida. Él mismo tiene trabas para con una persona. Un predicador necesita tener simplemente testimonio de santidad, testimonio de búsqueda. El problema es que a veces nosotros mismos, los que estamos escuchando, juzgamos otras cosas que van más allá de lo que deberíamos juzgar. Juzgamos apariencia, juzgamos cómo habla, juzgamos su forma de ser, juzgamos sus frases, juzgamos su comportamiento. A veces dentro de nosotros tenemos ciertos prejuicios. A tal hermano le creo, a tal hermano no le creo tanto. Tal hermano me agrada como predica, este hermano no me agrada como predica. Este hermano creo que Dios lo puede usar, este hermano no creo que Dios lo puede usar. Y la verdad es que Dios trabaja con instrumentos de barro. Dios trabaja con los que nadie pensó que podían ser usados. A esos son a los que Dios va a usar. Los que nadie pensó que iban a poder entregar una palabra, poder dirigir una coordinación, poder cantar una alabanza, poder llevar una oración. Esas personas son las que Dios puede usar para trabajar en la obra. El problema es que a veces nosotros mismos ponemos trabas para recibir. Debemos, mi amado hermano, recibir la palabra del Señor. Como decía la predicación hace poco, examinarlo todo, pero retener lo bueno. Es cierto que hay cosas que debemos examinar. Obviamente que no vamos a recibir quizás un mensaje de una persona que en medio de su prédica use palabras vulgares, que en medio de su prédica insulta a la iglesia, que en medio de su prédica hable cosas que no corresponden. No lo vamos a recibir. Pero si un hermano está en santidad, si un hermano nos trae un mensaje de parte del Señor, debemos recibir esa prédica. Más allá de quien sea, más allá de lo que creamos o no creamos de él, si me cae bien o si no me cae bien. Debemos tener buen comportamiento y recibir toda la palabra del Señor. Estas son las primeras dos puntos. Usted puede hacer la cuenta conmigo y llevarlo contado a los dedos de la mano. Primero, el predicador debe tener testimonio. Segundo, el que recibe la palabra debe querer recibir la palabra del predicador o la palabra del Señor, ya sea en predicación, en profecía, en un ungimiento, en una oración. Estamos estudiando con uno de mis hermanos menores el tema de cómo es el diálogo. ¿Qué se necesita para una conversación? Se necesita primero alguien que exponga, alguien que necesite un expositor. Pero necesitamos también un receptor que reciba el mensaje. Necesitamos estas dos cosas. ¿Para qué? Si usted lee el subtítulo es Ministros del Nuevo Pacto. Ministros competentes, como dice la palabra del Señor. Para que podamos ser nosotros ministros de este nuevo pacto, para que nosotros podamos entender esta palabra, para que podamos entender la palabra del Señor, debemos tener estas dos cosas. Y la tercera es lo que dice el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Vamos a leerlo de nuevo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Para poder ser ministros competentes del nuevo pacto, para poder llevar una palabra de esperanza, para poder llevar una palabra de salvación, necesitamos
que los predicadores sean predicadores en santidad, necesitamos nosotros recibir la palabra del Señor, pero necesitamos ser carta leída delante de todos los hombres. Que todas las personas, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, hablen de nosotros y digan, ellos son verdaderos cristianos. La Biblia dice que se hablaban de algunos que trastornaban o corrompían personas, que corrompían hermanos. Habían otros que corrompían hogares enteros, de los cuales el apóstol dice, cuídese de ellos, pues corrompen hogares enteros. Pero la Biblia dice que a los cristianos se les conocía porque ellos trastornaban el mundo, porque eran una iglesia de amor, porque eran una iglesia de benignidad, que no era igual al resto de las iglesias, que no era igual al resto de las sectas o al resto de los hombres, al resto de las religiones. Eran diferentes por todos los que los rodeaban. El apóstol Pablo dijo, busquen el bien, en cuanto sea posible por vosotros, llévense bien, o busquen el bien con todos los hombres. La Biblia dice, y tenían favor con todo el pueblo, y crecía el número de creyentes más y más todos los días. Y tanto hombres como mujeres eran añadidos a los que eran salvos por el Señor. ¿Cómo está su vida, su testimonio? ¿Cómo está su forma de ser? Por el hermano que está sentado al lado suyo, por el hermano que está sentado atrás o adelante suyo. ¿Cómo está su vida con su vecino? ¿Cómo está su vida con sus hermanos? ¿Cómo está su vida con sus familiares? ¿Cómo está su vida con las personas, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de curso? ¿Qué dirían ellos de usted? En el Evangelio, todos nosotros debemos llevarnos con diferentes personas. Hay personas que caen bien, hay personas que no. Pero el testimonio debe mantenerse igual con todos. En el área misionera nos ha tocado muchas veces, en la misión en familia, soportar a ciertas personas que no son tan agradables. Recuerdo, no le voy a decir ni quién ni en qué lugar, pero recuerdo una persona que tomaba los juguetes cuando éramos pequeños nosotros, no está aquí y creo que ninguno de ustedes la conoce, gracias al Señor. Esta persona tomaba nuestros juguetes y los lanzaba arriba de los techos, porque no le gustaba que trajéramos juguetes a la iglesia. Y por eso tomaba los juguetes a los niños de iglesia, a los niños los tomaba y los tiraba arriba de su techo. Después no había cómo sacarlos, no había cómo volverlos a llevar. Ahora, ¿por qué entonces podemos predicar tranquilos? Obviamente hay pruebas mucho mayores que esas, pero no vamos a meternos en otro tipo de detalle. Pero ¿por qué podemos predicar tranquilos? Porque si usted le pregunta a ese tipo de personas, nunca le devolvimos mal por mal. Si usted le pregunta al hermano que engañó, al hermano que hirió, o al hermano en las diferentes personas, si le pregunta qué opina el hermano del anciano Pablo, no tiene nada de real que decirle. Si le pregunta a un hermano qué opina del pastor Ricardo, no tiene nada real que decirle. Puede decir ciertas cosas, es simpático, es pesado, es agradable, no es tan agradable, pero no pueden decir, me devolvió mal por mal. No pueden decir, me insultó, no pueden decir, me engañó, no pueden decir, me robó, no pueden decir, le vendí algo y no me pagó nunca. No pueden decir ese tipo de cosas de los hombres del Señor. ¿Por qué entonces podemos predicar tranquilos? Porque si le pregunta usted a cualquier hermano qué opina del hermano Jeremías, pueden decirle muchas cosas, pero no pueden decirle que a ninguno de ustedes yo lo he insultado. No pueden decir que los he menospreciado, que los he atacado, que he hablado a espaldas de ninguno de los hermanos que están aquí. Eso es testimonio. ¿Cómo un hermano puede convertirse en un hombre de Dios como el pastor Ricardo, en un hombre de Dios como el anciano Pablo, como el anciano Alexander, que nunca habla a espaldas de otro hermano, que nunca hable mal de otra persona, que nunca engañe, que nunca mienta, que nunca tenga conflictos donde peque? La Biblia dice, airaos, se puede enojar, pero no pequéis. ¿Qué significa esto? Estoy molesto con el hermano, pero no le deseo el mal. Estoy molesto con esta persona, pero no voy a pelear con él, no lo voy a atacar, voy a menospreciar el oprobio. Debemos tener estas tres cosas que se ven en los diferentes versículos. El subtítulo es extenso, va a durar hasta el capítulo 4, versículo 7. Ministros del nuevo pacto, va a hablar de mucho otro tipo de cosas. Pero estas son las primeras bases. Cuando un predicador venga, o Dios levante a otro predicador de la iglesia, a los hermanos que Dios ha estado empezando a levantar, a coordinar, o que han estado empezando a levantar para que puedan predicar la palabra del Señor, no le pidamos recomendación de ellos mismos, no le pidamos carta de recomendación. A veces el problema es que un hermano, por ejemplo, que está a cargo de algo, le dice, hermano, ¿puede hacer esto? No sé, tendría que decírmelo el pastor primero. Hay que preguntarle al pastor, si dijo, hay que preguntarle al anciano. Muchas veces no tenemos servicio. Muchas veces
nos encontramos en dificultades o tenemos peleas por no querer o escuchar o someternos al hermano que nos esté enseñando. A un hermano que se levante, un hermano que vuelva recién, o que el Señor empiece a levantarlo como un predicador o como un hombre de Dios. Obviamente no debemos obedecer a todo lo que diga el pastor, y los ancianos siempre están por delante, pero debemos obedecer, debemos sujetarnos, debemos someternos. Si sembramos, eso cosecharemos. Si nos sometemos, otros se someterán. No otros hermanos, que un hermano se someta, que un hermano no se someta, puede ser aparte, pero que un demonio se someta, que una enfermedad se someta, que una enfermedad se sane porque una persona lo pueda decir. Eso es la santidad del Señor. Lo que predicaba una vez el pastor Ricardo, ¿cuál es la diferencia entre una persona normal y una persona con santidad? Es como que una persona se para en la carretera, una joven delgada, de poca estatura, de 1,40 m y tanto, delgada, y se pare delante de un camión y le levante la mano para que se detenga. Si es una persona común, el camión no se va a detener, pero si está vestido como un carabinero de Chile, se va a tener que detener el camión porque tiene un uniforme que la reviste. Si está vestido como PDI, va a tener que detenerse porque tiene un uniforme que la reviste. Si una persona, cualquier persona, tiene santidad en su vida, tiene sujeción en su vida, tiene un buen testimonio, tiene una buena vida cristiana en su vida, está revestido por santidad, está revestido por el Espíritu Santo, está revestido por la palabra del Señor. Lo que significa que cualquier potestad o mal que pueda querer atacar su vida, va a tener que detenerse, no va a poder seguir avanzando, porque no puede obrar la carne donde está el Espíritu Santo del Señor. Ministro del nuevo pacto. Vamos a terminar con el versículo 3, no lo leímos, pero quiero que lo podamos leer. 2 de Corintios 3:3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedita por todos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, refiriéndose a lo que sale en Éxodo 24:12, cuando habla de los 10 mandamientos, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Ya para terminar con esto, la Biblia dice que quien busca al Señor es nombrado embajador del reino de los cielos, embajador de Cristo. Hace poco hubo un embajador de Chile que tuvieron que sacarlo de su cargo porque no se comportó como era debido de un embajador. Una persona que es embajador de algo tiene que mostrar lo mejor de su país, lo mejor de su nación. Si una persona es embajadora de Chile en otro país, tiene que mostrar lo mejor de Chile, tiene que andar de la mejor forma y de la mejor manera, de la mejor conducta. ¿Cuánto más usted y yo, que somos embajadores del reino de los cielos, debiésemos andar en la vida, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, mostrando lo mejor de la iglesia, lo mejor del reino de Cristo, lo mejor del Señor, lo mejor de ser llamado cristiano, lo mejor de ser llamado un hombre, una mujer, un hijo de Dios, para que se pueda cumplir lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. La Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos copartícipes de la gracia. Pero usted en su vida personal, si lo analiza usted, ya para terminar este mensaje y pasar a la oración y seguir con el servicio espiritual, si usted se analiza usted, ¿Cristo se avergonzaría de llamarse su hermano? Evidentemente aquí en la iglesia no, aquí en la iglesia todos levantamos las manos, en la iglesia todos cantamos al Señor, pero cuando estamos en la calle, cuando nos encontremos con una persona que no es cristiana, si Cristo estuviera al lado de nosotros, ¿se avergonzaría de llamarse nuestro hermano? Si Dios estuviera, como lo decía el código antiguo, hay un Dios de amor que mirándonos está. Si Dios estuviera viéndonos en nuestra vida diaria, en lo que hacemos cuando nadie más nos puede ver, ¿se avergonzaría Jehová de llamarse nuestro Dios? ¿Se avergonzaría Cristo de llamarse nuestro hermano? ¿Se avergonzaría el Espíritu Santo de que nosotros seamos su templo? Es una buena pregunta. Evidentemente no voy a pedir que la responda aquí en vivo y en directo, pero para que lo piense, para que lo medite, mi amado hermano, para que lo meditemos. La santidad, un buen testimonio dentro de la iglesia, un buen testimonio con nuestros vecinos, un buen testimonio con los hermanos. La Biblia dice que vuestra gentileza sea conocida por todos. Y por todo, mi amado hermano, no incluye solamente a los que son o no son agradables, a los que tienen, se merecen o no se merecen que los tratemos como cristianos. Que vuestro testimonio sea conocido por todos los hombres. Póngase en pie, este ha sido el mensaje de hoy. Vamos a pasar a orar en esta hora presente de su vida al Señor.
Evidentemente que cuando predico o enseñamos una palabra como esta, no lo hacemos del punto de perfección. No lo hacemos pensando que ya somos perfectos, al igual que ustedes. Necesitamos seguir caminando a que Dios nos perfeccione, a que Dios nos mejore. Pero pidamos al Señor que Él nos pueda acompañar, que Él nos pueda mejorar, que Él no se avergüence nunca de llamarse nuestro Dios, que nunca se avergüence Cristo de ser llamado nuestro hermano. Oremos al Señor. Dios, Señor Jesucristo, vamos hoy, Dios mío, delante de su presencia. Agradecemos, Dios mío, por su